Buenos días, mi nombre es Luis Acosta y les voy a exponer sobre la división celular. Mi exposición se divide en tres partes. La primera parte se tratará sobre la división celular, su definición y sus tipos. La segunda parte de la mitosis, su definición y sus fases. Y la tercera parte de la meiosis, su definición, sus fases y sus subfases. La división celular. Proceso por el cual a partir de una célula inicial se forman por lo menos dos células hijas. Se compone de una división nuclear o cariocinesis y de una división citoplásmica o citocinesis. Tipos de división celular: la mitosis y la meiosis. La mitosis. División celular en la que una célula, la madre, se divide para producir dos nuevas células, las hijas, que son genéticamente idénticas entre sí. Es la parte donde el ADN del núcleo de la célula se divide en dos grupos iguales de cromosomas. Fases de la mitosis. Interfase. Se duplica el ADN empezando a formar así dos células, con una línea o membrana divisoria entre ellas. Esta fase es idéntica tanto en la mitosis como en la meiosis. Profase. Los cromosomas empiezan a cruzarse y a distribuirse en ambas células. Luego los cromosomas empiezan a ordenarse y se dirigen al centro de la célula. Metafase. Esta es la etapa más corta de todas. Aquí se alinean los cromosomas en todo el ecuador de la célula, una línea imaginaria que cruza la célula por la mitad. Anafase. Esta es la fase más veloz. Aquí los cromosomas se dividen en cada cromátida hermana y viajan al polo opuesto de la célula. Telofase. Por último, las cromátidas llegan a los polos opuestos de la célula y empiezan a formarse las nuevas membranas alrededor de los núcleos hijos. La meiosis. Proceso de división celular a través del cual a partir de una célula diploide se producen cuatro células haploides. Junto con la fecundación es la base de la reproducción sexual, la variabilidad genética dentro de las poblaciones. Es responsable de la capacidad de las especies para evolucionar. Fases de la meiosis. Primera fase, meiosis 1 o fase reductiva. Es la etapa donde los pares de células homogéneas se separan, dando como resultado que el material genético de las células hijas sea la mitad del de las células progenitoras, generándose la diversidad genética. Segunda fase, la meiosis 2 o fase duplicativa. Es la etapa en la que se separan las cromátidas, produciendo un par de células hijas que contiene cada una 23 cromosomas, y donde cada cromosoma tiene una sola cromática. Meiosis 1 o fase reductiva. Profase 1. Los cromosomas se condensan y forman pares que produce el entrecruzamiento y la recombinación genética, que permite el intercambio de partes de cadenas de ADN que dan lugar a un nuevo material genético. Es la etapa más compleja del proceso y a su vez se divide en 5 subetapas que son: el leptoteno. Los cromosomas individuales comienzan a condensar en filamentos largos dentro del núcleo. Cada cromosoma tiene un elemento axial, un armazón proteico que lo recorre a lo largo y por el cual se ancla a la envoltura nuclear. Cigoteno. Los cromosomas homólogos comienzan a acercarse hasta quedar recombinados en toda su longitud. Esto se conoce como sinapsis y el complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada, donde los cromosomas homólogos, paterno y materno, se aparean. Concluye la replicación del ADN que recibe el nombre de cig-ADN. Paquiteno. Una vez que los cromosomas homólogos están perfectamente apareados, formando estructuras bivalentes, se produce el entrecruzamiento cromosómico y se genera el intercambio de material genético. La recombinación genética resultante hace aumentar la variación genética entre la descendencia de progenitores. Diploteno.
Los cromosomas continúan condensándose hasta que se comienza a observar las dos cromátidas de cada cromosoma y los lugares donde se ha producido la recombinación. Puede ocurrir una pausa que se llama dictoiteno hacia el séptimo mes del desarrollo embrionario, y su procesamiento de meiosis no continuará hasta alcanzar la madurez sexual. Diacinesis. Se observan los cromosomas algo más condensados y los quiasmas. Ocurre la rotura de la envoltura nuclear. Cesa la síntesis de ARN y desaparece el nucleolo. Metafase 1. Los pares homólogos se alinean en la placa metafásica para que se produzca la separación. Anafase 1. Los cromosomas se separan moviéndose a los extremos opuestos de las células, mientras que las cromátidas hermanas permanecen juntas. Telofase 1. Se forman las células haploides. Cada cromosoma tendrá dos cromátidas hermanas, que ya no serán iguales entre sí. La meiosis 2 o fase duplicativa. Profase 1. Los cromosomas se condensan. Metafase 2. Los cromosomas se alinean en la placa metafásica. Anafase 2. Las cromátidas hermanas se separan en extremos opuestos de la célula. Telofase 2. Los gametos recién formados son haploides. Cada cromosoma tiene una sola cromátida. El producto final de la meiosis son espermatozoides u óvulos. Muchas gracias por su atención.